Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, fuerte y claro. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Vladimir. Paula, Andrés, usuario de Zoom no identificado. Bueno, muchas gracias, Esmeli. Gracias. Bienvenidos a la sesión número 3 de su diplomado en evaluación y análisis. Su diplomado en psicología clínica de evaluación y análisis. Eh, bueno, siguiendo las recomendaciones de algunos de los estudiantes y con el ánimo de dar estructura o desarrollar su formación a partir de una estructura, me voy a permitir recordar eh, cuál es los temas que vamos a trabajar el día de hoy y pues para que lo tengamos presente. Entonces recordemos que ayer estuvimos trabajando el contexto alrededor de tres temas o preguntas problematizadoras. El día de hoy trabajaremos los procesos básicos implicados en la evaluación. El tema uno tiene que ver con aspectos claves según cada proceso implicado. El tema 2, métodos de cuantificación o consideración de formas de expresión evaluadas. El tema 3, una simulación de análisis de expresión por procesos. Bueno, es importante que consideremos la siguiente lógica. El comportamiento humano no se da realmente de manera fragmentada. O sea, si nosotros queremos evaluar el comportamiento humano, debemos tener presente que eso no funciona de manera robótica o fragmentada. El comportamiento humano se expresa de manera compleja e integral, integradas. Es un paquete de respuestas complejas de distintos niveles que involucran distintos sistemas de respuesta y dimensiones de procesos. Luego, si se quiere hacer una valoración integral, una valoración comprensiva de ese comportamiento, habría que considerar los distintos procesos psicológicos involucrados y habría que considerar distintos parámetros o formas de expresión de cada uno de esos procesos. Entonces, quiero compartir una imagen que es importante, pues que tengamos como unos esquemas o eh, estímulos que nos permitan, digamos, ubicarnos en el tema. Por favor, me confirman si ya están viendo una diapositiva azul que dice procesos básicos. Confirman, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Digamos, en la teoría general psicológica se asume desde un enfoque biopsicosocial, por ejemplo, como el que propuso Engels y colaboradores desde los años 78, 80 para acá, un enfoque que asume que la realidad psicológica es una realidad que obedece a distintos tipos de dimensiones de la existencia, dimensiones intrapsíquicas, por supuesto, psíquicas, y dimensiones sociales, dimensiones biológicas, dimensiones estructurales, bueno, que tienen que ver con la conformación del organismo, pero que también tienen que ver con las emociones, con los afectos, que también tienen que ver con la motivación, que también tienen que ver con la disposición del individuo para actuar, que también tienen que ver con su manifestación motora, sus distintos niveles de acción encadenados para obtener determinados fines. También tienen que ver con sus pensamientos, imaginerías, sentimientos, elaboraciones, percepciones, formas de razonamiento, que también tienen que ver con sus aprendizajes, que también tienen que ver con
sus atenciones, sus percepciones. Bueno, entonces, desde un enfoque de esos, que es un enfoque multimodal y multidimensional, pues hay que tener en cuenta que hay unos procesos, ¿no? Entonces, nosotros hablamos que básicamente se habla de unos de procesos esenciales o primarios, procesos básicos. El primer proceso, el proceso más, podríamos decir, estructuralmente más elemental es el proceso biológico. Nosotros somos una realidad comportamental que debemos evaluar, pero que parte de una biología, que parte de una realidad estructural y biológica. Tenemos un sistema orgánico conformado por una serie de subsistemas que tienen unas relaciones complejas con la herencia, una disposición orgánica determinada al nacer durante los primeros años, marcada definitivamente por la herencia, por la biología, la genética. Entonces, bueno, hay un proceso fundamental que es el proceso biológico y querámoslo o no, desafortunada o afortunadamente, algunos de nosotros nacemos con una disposición biológica y orgánica y una predisposición en esos niveles para comportarnos más probablemente de X o Y manera. Luego, la evaluación del comportamiento debe considerar el proceso biológico y la realidad biológica y genética del individuo. Entonces, por ejemplo, hay familias de individuos que heredan una disposición a problemas del humor, estados anímicos, depresivos, melancólicos, que heredan esa predisposición a responder agresivamente. Incluso se habla también de la herencia, de la disposición biológica de algunos organismos a consumir sustancias, que viene dispuesto esto por padres o abuelos o una herencia genética, una historia familiar de consumo que fue heredada. No me estoy refiriendo con esto a mecanismos de aprendizaje que también deben ser evaluados, como por ejemplo el ejemplo, el modelamiento que da el padre o el ejemplo, el modelamiento que da el abuelo de consumir sustancias, el modelamiento que dan los varones de una familia de agredir a sus mujeres, de, de referirse con menosprecio a las mujeres que se encuentran en el hogar, en general a las mujeres, de tener una conducta agresiva hacia sus niñas, de abandono, de expresión de condición de inferioridad por su condición biológica de mujer. No me refiero a eso, no me refiero al aprendizaje, sino me refiero a la realidad biológica y a lo que tiene que ver con herencia, con estructura orgánica. Entonces, claro que hay un proceso y pues obviamente la evaluación en ese nivel no es del terreno propiamente psicológico, es un proceso que se reconoce, por supuesto, que debe ser evaluado, pero obviamente nosotros no entramos a evaluar un tumor en sí mismo ni una condición, a ver, neurológica, neural en particular o orgánica, biológica en particular, porque pues no es nuestro menester hacerlo. Para eso pues está el profesional de la medicina, el especialista en neurología, bueno, todos los profesionales de la salud que tienen que ver con la condición biológica, con procesos biológicos y genéticos. Entonces, pues ellos son los que deben encargarse de hacer el respectivo diagnóstico. Lo que sí es claro a nivel de proceso biológico es que si nosotros observamos una serie de síntomas o signos que nos pueden llevar a la hipótesis o a la suposición de que es un individuo que está consumiendo sustancias o es un individuo que está teniendo una depresión en su comportamiento, un aplanamiento extremo de su afecto, una desmotivación total o una desmotivación muy alta, pues eso es un signo para que sea remitido a una valoración exhaustiva de tipo médico, razón por la cual muchos profesionales en psicología, previo a cualquier proceso
o paralelo a cualquier proceso de evaluación psicológica o previo incluso a cualquier proceso de evaluación e intervención psicológica, remiten a sus pacientes a una exhaustiva evaluación médico-psiquiátrica, justamente para poder tener una idea más clara de cuál es la realidad biológica y neural de esa persona si es que corresponde a ese tipo de valoración. Si usted tiene la sospecha a través de comportamientos demasiado impulsivos o demasiado aplanados, porque aquí los comportamientos que son interesantes observar no son solamente por comportamientos por exceso, por excitación extrema, sino también comportamientos depresivos o por depresión del, del individuo. Entonces, si usted tiene sospechas de que el individuo puede ser que médica o biológicamente no está funcionando de manera adecuada, posiblemente está atravesando un cuadro eh, de depresión de base biológica, porque recuerden que hay distintos niveles de depresión. Hay depresión de base reactiva, hay una depresión reactiva, hay una depresión de base endógena. Entonces, si usted tiene la sospecha de que el individuo, a pesar de que tiene estimulación ambiental, cuenta con red familiar, cuenta con apoyo, tiene un comportamiento que le hace sospechar a usted que biológicamente, orgánicamente no está funcionando bien o no está funcionando adecuadamente, algo ocurre, pues obvio es necesario remitir a la persona y activar las rutas o dispositivos que sean necesarios para que la valoración de ese proceso sea exhaustiva. Es decir, para que un profesional de la medicina y si es necesario la remisión a un especialista evalúe cuál es la condición médica, biológica o incluso genética o incluso neural del individuo. ¿Sí? Que pues es importante conocer esa realidad, no desconocer ese proceso, porque sería algo así como querer hacer una terapia o una evaluación psicológica de un tumor, cuando lo que teníamos era una persona que tenía un tumor, cuando lo que teníamos era una persona con una alteración biológica y neural de base, que lo que requería era una valoración y una intervención a ese nivel, ¿sí? Entonces, bueno, es importante reconocer ese proceso, por supuesto, y si hay algún tipo de sospecha, pues, que tenga que ver con un comportamiento impulsivo, excesivo, depresivo, un comportamiento violento, un comportamiento, por ejemplo, con una desinhibición demasiado saliente, con una aparente ausencia de control ejecutivo, es decir, un individuo que simplemente va a hacer lo que desea de primera mano y eso significa violar los derechos de los demás de manera casi que automática, sin ningún tipo de procesamiento o de valoración previa por parte del individuo aparentemente, que se traduzca en que el individuo viole sistemáticamente los derechos y la convivencia con los demás miembros de la comunidad. Bueno, si usted ve que el individuo se está manejando en esos términos o tiene comportamientos que le dan a usted la sospecha de que el individuo puede tener un problema de base biológica, médica, orgánica, neural, pues es evidente que el especialista que corresponda debe hacer la valoración para por lo menos conocer cuál es la condición del individuo. Y es claro que en un proceso de evaluación, pues hay que preguntar y algunos profesionales exigen al paciente que el paciente traiga el diagnóstico médico y se haga un chequeo médico y traiga el respectivo diagnóstico médico con fecha reciente o bueno, para poder saber en realidad cuál es su condición y a qué nos estamos enfrentando. Es decir, si el paciente tiene una condición médica, si el paciente tuvo una hipoxia durante el parto, si el paciente tuvo un traumatismo cráneoencefálico, si el paciente tuvo una inflamación o tuvo algún tipo de alteración con compromiso neural, cortical, subcortical, de qué estructuras estamos hablando, sería importante conocer esa información para elaborar un plan de intervención o elaborar algún tipo de acompañamiento al menos que corresponda con la naturaleza
del proceso biológico o del daño biológico o neural involucrado. Ahora, otro proceso que se reconoce es el proceso de transformación de información. Entonces, transformación de información, por ejemplo, de la teoría de Ángel y Castro, puede tener que ver con varias cosas. Por ejemplo, puede tener que ver con aprendizaje, adquisición de habilidades y puede tener que ver con el proceso cognoscitivo, cómo el individuo conoce, cómo el individuo forma su cognición. Y eso puede implicar perfectamente la percepción, sensación, memoria, es decir, procesos cognitivos clásicos de teorías como memoria, memoria del corto plazo, memoria de largo plazo, memoria episódica, atención, percepción, y procesos de aprendizaje que involucran mecanismos de aprendizaje, tales como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, como el aprendizaje por observación o vicario, el aprendizaje por instruccionamiento, el aprendizaje o otras teorías de aprendizaje que también pueden ser en algún lugar interesantes o importantes tener presente, como el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, bueno, es decir, pero importante tener a la mano unas teorías que correspondan a estos procesos particulares que estamos evaluando, es decir, es importante tener algún tipo de entrevista o es importante tener algún tipo de instrumento o es importante tener algún formato de observación que permita recoger alguna información sobre cuáles fueron los mecanismos de aprendizaje o procesos de aprendizaje, si no se quiere ver como mecanismos, y cuáles fueron los elementos, si es que se quiere hablar de estímulos, respuestas, consecuencias, relaciones, estímulo, respuesta, relaciones, respuesta, consecuencia, contingencia, si es que se quiere hablar de aprendizaje significativo. Bueno, ¿cuáles fueron los elementos y cómo fue ese proceso? Es importante tener algunos instrumentos para, o tener algunos mecanismos para recoger información que nos permitan dar cuenta de cómo es ese proceso de transformación de información en términos del aprendizaje y en términos de la adquisición de habilidades. Como ustedes saben, pues hay habilidades, hay muchas teorías del desarrollo eh, que hablan de habilidades que debemos adquirir a lo largo de nuestro desarrollo, nuestro ciclo vital. Entonces se supone que hay unas etapas que nos permiten a nosotros desarrollar ciertas habilidades. Entonces, el lenguaje mismo, la escritura, la capacidad para razonar en forma cuantitativa, numérica, la capacidad para razonar o identificar el pensamiento complejo. Bueno, o sea, hay distintas teorías que permiten hablar de cuáles son las habilidades, las competencias y la adquisición que el individuo debe hacer a lo largo de su proceso de desarrollo de esas habilidades. Entonces es importante que en un proceso de evaluación se tengan en cuenta algunos de estas teorías o algunos de estos, digamos, principios para poder dar cuenta de qué tipo de transformación de información está teniendo el individuo a nivel de estos procesos. Ahora, cognitivamente, pues es claro que existen instrumentos y existen pruebas para hablar de la sensación, la percepción, la atención, la memoria, la inteligencia, el razonamiento, claro, ese tipo de procesos cognitivos o de manifestaciones del proceso cognitivo en general, pues es importante tener algún tipo de herramientas que algunas podrían estar basadas en entrevista, algunas estar basadas en listas de chequeo de criterios de sistemas normativos, algunas otras podrán estar basadas en instrumentos psicotécnicos, pruebas psicométricas, o algunas otras estrategias pueden estar basadas en la observación misma. Es importante en este punto recordar que no solo se trata aquí de la necesidad de aplicar pruebas. Yo sé que muchos de ustedes están educados, fueron educados en la lógica de que hay que estar aplicando pruebas psicométricas y de que hay que estar aplicando pruebas para todo. Recordar respetuosamente que las pruebas son solo un tipo de estrategia o herramienta
levantamiento de información y que son estrategias de recolección de información indirecta. O sea, recordemos que ninguna instrumento psicométrico o prueba de estas en realidad está midiendo o está valorando las conductas en cuanto tal o las manifestaciones cognitivas en cuanto tal, sino lo que está evaluando es una respuesta que el individuo da a un estímulo en la forma de una pregunta, un ítem, en la forma que da un reactivo, y pues que se asume según una teoría que subyace al instrumento que estemos hablando, se asume que esa puntuación y que esos sumatoria de reactivos por áreas, dimensiones, por como sea que esté diseñado el instrumento, permitirían dar cuenta de que el individuo está presentando o supuestamente está presentando tal o cual nivel de proceso. Pero recordemos que no son medidas directas o que no son medidas en sí mismas de la habilidad cognitiva, a menos claro que lo que estemos evaluando en sí mismo sea la memoria o en sí mismo sea el mecanismo de aprendizaje, lo estemos evaluando en sí cómo el individuo asocia, cómo el individuo asocia un estímulo con una respuesta con una consecuencia, cómo descubre el individuo la función de un objeto o cómo simboliza en el lenguaje, a menos de que estemos evaluando directamente el proceso, pero eso por lo general se hace a través de la combinación de entrevistas y un juicioso, digamos, procedimiento de observación, la combinación de entrevistas con observación. A menos de que se haga eso, pues lo que estamos evaluando con pruebas psicotécnicas y con test, pues son, digamos, estados que teóricamente, estados o condiciones o atributos o características que teóricamente se supone que están vinculados con esa variable o con esas variables, pero no son medición directa, recordemos eso. Bueno, ahora, la motivación, es claro que el individuo tiene una serie de mecanismos motivacionales que involucran una serie de conceptos y principios. Solo voy a mencionar algunos. Existe motivación intrínseca, existen teorías de motivación extrínseca, existen teorías de motivación al logro, existen teorías de las expectativas, del valor de la tarea, de la complejidad de la tarea. Existen, por ejemplo, teorías que hablan de los reforzadores positivos, negativos, existen teorías que hablan del castigo. Bueno, existen distintos tipos de teorías. Existen teorías del drive, de la pulsión, existen diferentes teorías dentro de lo que se conoce como motivación. Entonces, el llamado es que pues usted seleccione, eso sí ya depende de su formación, ya depende de su gusto, de su formación, pero es muy importante que seleccione algún cuerpo de teorías o algunas teorías que le permitan a usted entender qué tipo de principio o fenómeno motivacional es el que está realmente usted evaluando. Si estamos hablando de una motivación al logro, si estamos hablando de una motivación extrínseca, si estamos hablando de una motivación basada en reforzadores tangibles, intangibles, en reforzadores sociales. O sea, es importante que usted tenga una teoría, unas teorías que le permitan dar cuenta de cómo por lo menos a nivel intrínseco, a nivel intrasujeto y cómo a nivel externo el sujeto puede estar siendo motivado para una conducta no necesariamente delictiva o no necesariamente patológica, sino para una conducta, por ejemplo, perfectamente adaptativa como expresiones de amor hacia la pareja. O sea, en un proceso de evaluación es importante tener teorías siempre de cada uno de estos procesos que nos permitan entender de alguna manera cómo esos procesos se pueden estar dando en el individuo. Bueno, y pues hay unos procesos, a ver si, unos procesos derivados que son la emoción y el afecto. Recordemos que hay pues una diferencia, ahorita exploraremos un poco eso, la diferencia entre emoción, sentimiento y afecto, pero básicamente se entiende que por lo menos hay unos procesos derivados de cuáles, de los primarios que estábamos viendo, es decir, de la biología, la motivación, la transformación de información.
derivados de esos procesos que involucran cognición, involucran aprendizaje, como lo estábamos viendo antes, derivados de esos procesos primarios o conexos a esos procesos primarios, tenemos unos procesos secundarios o procesos de segundo nivel, según algunos autores los llaman así, o procesos, digamos, subsecuentes que vienen de la combinación o que vienen como resultado de procesamientos básicos motivacionales, de transformación de información o cognitivos como vimos antes. Y pues esos procesos son emoción y afecto. Esquemáticamente, vamos a ver si puedo proyectar, se vería algo así como esto, la relación de los procesos. Esta vez si puedo mostrar esta diapositiva un poquito mejor, que ustedes la vean un poquito mejor. Bueno, ahorita les mostraré esta última parte porque me está molestando este programa justamente ahora para mostrarles la diapositiva. Pero aquí pues podemos ver que básicamente la relación de procesos es algo así como esto, o podría ser algo así como esto. De hecho, esta es una esquematización que corresponde a un modelo de formulación clínica muy conocido, que es el modelo de Elizabeth Ángel y Leonidas Castro, que corresponde a la formulación por procesos básicos y procesos derivados. Entonces, parte de la teorización de que existen procesos de nivel 1, que son biológico, aprendizaje cognitivo motivacional, y procesos de nivel 2 o derivados, que son emoción y afecto. Aquí la conexión se ve clara en las líneas, es decir, esta teoría parte de que hay evidencia y hay nexos teóricos entre la biología, el aprendizaje, la cognición y la respuesta emocional. Quiere decir que básicamente la respuesta emocional del individuo, que ahorita exploraremos un poco más en detalle, y también la respuesta afectiva, pero básicamente la respuesta emocional del individuo depende en buena parte, no únicamente, por supuesto, pero depende, los estados emocionales y las respuestas emocionales dependen de la biología, de la condición biológica del individuo y dependen del aprendizaje y la cognición, o sea, la transformación de información del individuo. No quiere decir que la emoción no dependa de la motivación. Claro que también depende, hay una conexión, como ustedes pueden ver, pues hay una conexión teórica y empírica. Obviamente esta diapositiva representa la esquematización de modelos teóricos con apoyo empírico, es decir, soportados en estudios empíricos sobre estos procesos. Entonces, claro que hay un nexo entre la emoción y la motivación. Quiere decir que una persona motivada, por ejemplo, piense usted en una motivación para encontrarse con su pareja, en una motivación para un encuentro amoroso con su pareja. Entonces, esa motivación que usted puede tener hacia el encuentro amoroso con su pareja, porque fíjese que la motivación también se da y el aprendizaje y la biología se dan en contextos de análisis, o sea, no se dan siempre de manera constante, de manera, no fluyen estos dinámicas de procesos de manera constante, sino que dependen de la relación única y de la relación subjetiva y de la relación particular que el individuo tenga con las fuentes de motivación en un contexto dado del día. Entonces, fíjese, por ejemplo, cómo un individuo puede estar motivado para encontrarse amorosamente con una pareja. Por ejemplo, un sábado que está descansado, quienes hemos vivido en pareja, quienes hemos tenido la dicha de vivir en pareja, podemos entender esto más claramente. Uno, por ejemplo, quiere tener encuentros amorosos con su pareja, lógico cuando, no únicamente, pero lógico cuando uno está descansado o está no destruido por el trabajo, no avasallado por el estrés de la semana, sino por lo general, no todas las veces, porque claro, todos los humanos somos diferentes. La motivación hacia un encuentro amoroso estaría mediada o estaría vinculada con un estado biológico a favor, que significaría, por ejemplo, contrario a un estado de fatiga, contrario a un estado de desnutrición, contrario a un estado de enfermedad. No queriendo decir que una persona enferma, una persona
en una condición biológica o orgánica X o Y no pueda estar motivada por tener un encuentro amoroso por la pareja y por lo tanto no tengan un tipo de respuesta emocional excitatoria y un tipo de respuesta emocional muy positiva hacia su pareja, hacia el encuentro con su pareja. No quiero decir eso, porque obviamente en lo humano siempre hay casos que son diferentes, que son sui generis, siempre hay casos que se salen de la lógica. O sea, todos estos modelos no pueden explicar absolutamente todos los casos, son solamente probabilísticos. Ustedes saben que la ciencia pues es un intento de explicar con márgenes de error y con niveles de probabilidad, pero no de absoluta certidumbre, cómo funcionarían estos procesos, hablando en el terreno de investigación sobre estos procesos. Pero lo que quiero decir es que es claro para quienes hemos tenido pareja que cuando estamos descansados hemos dormido, hemos comido, hemos dormido, hemos descansado. La disposición motivacional para tener un encuentro amoroso y la manifestación emocional de la excitación van a ser muy diferentes a una persona que está agotada por una semana supremamente compleja, llena de estresores, fatigada, que ha dormido mal, que encima tiene un dolor de muelas que no puede soportar. O sea, estoy dando ejemplos de una condición biológica particular, un estado de fatiga, un estado de casi desnutrición o muy regular conducta alimentaria o hábitos alimentarios que llevan a un desbalance del sistema orgánico, una falta de energía del sistema. Pues obviamente una persona en esas condiciones va a tener una motivación, porque todos estos procesos están hermanados, no se dan en circuitos independientes, como si fueran computadores o robots, sino son circuitos que están neuralmente vinculados, son activaciones que se dan en paquetes. Entonces, una persona, obviamente en una condición, pues va a estar más o menos motivada y por lo tanto la reacción emocional y la manifestación superficial que usted va a ver en la conducta manifiesta, o sea, en la respuesta específica, que aquí en este modelo se llaman respuestas de nivel 4, pues sería diferente a una persona que durmió, a una persona que comió, a una persona que comió mariscos, asumiendo que el consumo de mariscos tiene alguna relación, por ejemplo, con la erección, vamos a asumir, pero es para que me entiendan el ejemplo, asumiendo esa relación, vamos a suponer que sea una relación probada en la investigación o una relación estadísticamente significativa, el consumo, por ejemplo, de cierto tipo de alimentos o sustancias predispone al individuo a tener mejores erecciones, por ejemplo, vamos a suponer esa condición para que se entienda. Entonces, un individuo que ha comido, ha descansado, ya no está trabajando ese día y eh, se encuentra con su pareja en un escenario que percibe, mire aquí cómo entra el proceso, en un escenario que percibe a su pareja como apetitiva, como deseable, como en un escenario de tranquilidad, en un escenario en donde, por ejemplo, los niños se fueron con algún familiar, los niños están tomando algún curso. Bueno, entonces todos estos procesos se combinan y la respuesta emocional pues es diferente al caso de una persona enferma, cansada, fatigada, mal alimentada, con dolores, achaques y con procesamientos vinculados con amenazas, con rutina, con cansancio, con digamos, ambientes monótonos, ambientes carentes de mayor estimulación dentro de su repertorio de aprendizaje, pues obviamente la motivación y obviamente la respuesta emocional va a ser diferente. Eh, entonces, en la evaluación integral de todos estos procesos, se debe tener en cuenta no solamente información que proviene de los procesos solos, aislados, sino información que integra esos procesos o que busca integrar funcionalmente los procesos. Ahorita vamos a ver algunas conexiones que hay entre emoción, afecto y motivación y procesamiento de información, como para ver esto cómo se traduce en lo concreto en términos de evaluación. Es decir, yo cómo podría evaluar
¿qué debería considerar? O sea, porque esto es una teoría, son teorías que está bueno que yo las conozca y que las tenga presentes, pero pues es importante llevar esto al terreno de lo concreto para ver cómo podemos considerarlo en la expresión de una persona. A ver, vamos a específicamente a buscar otro estímulo que nos permite poner esto un poquito en contexto. A ver, no, para esta no vamos a ver todavía. A ver, hay una, a buscar una que yo tengo aquí. Permítame un segundo. Esta. Bueno, hay autores que sostienen que la respuesta emocional está conectada y la respuesta emocional inicial lleva a estados, a sentimientos y a respuestas complejas que se dan por efecto de esa emoción que tiene una base biológica y de transformación de información, pero que luego se reprocesa, que luego tiene un feedback en el ambiente, es decir, la excitación que yo puedo estar mostrando, que viene pura, vamos a suponer que viene pura de mi sistema orgánico y combinado con mi transformación de información, es decir, quiero acercarme a mi pareja, por ejemplo. Obviamente ese tipo de respuesta de éxtasis, como la estamos mostrando acá, se puede expresar o se puede manifestar en formas amorosas que involucran estados de confianza, aprobación, alegría, serenidad, admiración. Entonces, claro, se entiende, hay teorías que dicen que esas manifestaciones amorosas o esas manifestaciones optimistas, por ejemplo, son el resultado o tienen que ver con una serie de emociones y representaciones de la emoción y unos feedbacks que se han hecho socialmente frente a la respuesta que llevan a el estado percibido de optimismo o el estado percibido de expresión amorosa de parte del individuo que se está analizando. O sea, ¿cómo es la conexión aquí? O sea, para que veamos, yo cuando expreso el amor hacia mi pareja, si ustedes se ponen a pensar quienes han tenido o tienen la fortuna de tener personas a quien aman, póngase a pensar, el amor puede involucrar perfectamente no solamente un estado de éxtasis o alegría, sino una condición de admiración y confianza. Esas combinaciones son, según estas teorías, las que me llevan a una manifestación amorosa. La manifestación amorosa se vincula con distintas emociones básicas. Entonces, aquí, pues, según estas teorías, se habla de emociones básicas como el asombro, el terror, el odio, la furia, la vigilancia esas emociones. ¿Me escuchan? Perdón, creo que aquí tuve un problema con mi micrófono. ¿Me confirman si me están escuchando? Hola. ¿Sí me escuchan bien? Perdón, qué pena, es que mi micrófono me está marcando un error. Gracias, Melissa. Gracias. Bueno, entonces voy a continuar porque creo que me estaban escuchando, aunque mi micrófono me está molestando. Voy a continuar. Les decía, según esas teorizaciones, si usted va a hacer una evaluación de la emoción, del proceso emocional, tenga en cuenta que hay unos nexos teóricos y empíricos entre los estados emocionales las manifestaciones complejas de esa respuesta emocional. Es decir, fíjese que, por ejemplo, una respuesta como el desprecio, según estas teorías,
tendría que analizarse a la luz de formas de expresión de enfado, de tedio, de aversión, de odio, de furia. Entonces, que me llevan esas combinaciones, según estas teorías, a una manifestación de desprecio. Es decir, ¿el desprecio de dónde sale? Si yo voy a evaluar el desprecio, ¿por qué es importante este tipo de teorizaciones? Si usted va a hablar, por ejemplo, de emociones y sentimientos y afectos. Porque es que las respuestas de desprecio significan muchas cosas. Las respuestas de desprecio, por ejemplo, hablando del desprecio, implicarían la combinación de distintos estados. O sea que no es un desprecio puro, para que se entienda, no es, el desprecio no viene porque sí de la nada. El desprecio es el resultado o el desprecio es, si usted va, vamos a trabajar el desprecio. Lo que tenemos que evaluar o lo que tenemos que preguntarnos es qué tan enfadado, o sea, para que usted me entienda el punto, qué tan enfadado, qué tan tedioso, qué tan aversivo Profe, está. hola, qué pena. Profe, es que no se visualiza nada en la pantalla. Ah, perdón, no se visualiza nada en la pantalla. Y Sí, o sea, aquí, aparece en negro la pantalla. y aquí decía que estaba, muchas gracias, eh, Melissa, por la persona que... Ahí ya la están viendo, porque aquí decía que estaba compartiendo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Dice que está compartiendo la pantalla en este momento. ¿Sí la están viendo? Sí, señor, ya. Listo, gracias. Bueno, les decía, hablando del desprecio, de evaluar, por ejemplo, el desprecio, o miremos otro tipo de respuesta compleja como el remordimiento. Si nosotros vamos a evaluar el remordimiento y vamos a acompañar, vamos a orientar a una persona que nos está mostrando algo que ella reporta o que alguien reporta a un observador como remordimiento. Lo que nosotros debemos preguntarnos es, según estas teorizaciones o las que sean de su agrado, pero algunas teorizaciones que reconozcan que el remordimiento no viene de la nada, sino que el remordimiento es una manifestación compleja de distintos estados emocionales y afectivos. Entonces, lo que debemos preguntarnos es qué papel juega, por ejemplo, en este modelo, en esta teorización, qué papel juega la melancolía o el tedio o la aversión o la tristeza o el odio para que esa persona esté sintiendo remordimiento. Y esto porque es importante evaluarlo, porque es importante entenderlo, porque si lo que queremos es que la persona no sienta tanto remordimiento, no es cuestión de decirle a la persona, deje de sentir remordimiento, no sienta remordimiento, porque eso es, sería una, tanto así como decirle a alguien, no sienta dolor, cuando pues es una realidad que está sintiendo dolor. Es una realidad que está sintiendo remordimiento, es una realidad que está sintiendo desprecio, es una realidad que está sintiendo decepción, está sintiendo susto, que está sintiendo sumisión, un estado de sumisión, que está sintiendo amor, que está sintiendo optimismo, que está sintiendo alevosía. Bueno, eso es una realidad que puede estar sintiendo una persona, sino lo que debemos preguntarnos es cuáles son las emociones o las respuestas que están detrás, que teóricamente están vinculadas con, de alguna manera, mediante algún modelo, para que llegaran a esa condición de remordimiento. O sea, para que esa persona manifestara el remordimiento o manifestara la decepción. O sea, preguntémonos cuál es su melancolía, su distracción, su tristeza, su sorpresa, su asombro. Preguntémonos esas cosas antes de simplemente querer erradicar o querer contener o querer decrementar una respuesta compleja como la decepción. Porque es que según estas teorías, pues hay unos claros nexos entre distintas manifestaciones de emociones básicas y emociones secundarias y estados emocionales que vienen vinculados. Todo este material que yo estoy compartiendo está disponible dentro de unas presentaciones más amplias o por sí solo, dentro dentro de la carpeta correspondiente para las personas interesadas en adquirirlas. Bueno, veámoslo de otra forma para que se entienda. Entonces...
No, antes de hablar del afecto, permítame que tengo otra diapositiva sobre emoción. Quiero mostrarles. Listo. Esta. Bueno, entonces, muchas teorías o hay, digamos, una amplia teorización frente a distintas clasificaciones de la emoción y hay emociones básicas y emociones compuestas o emociones derivadas y bueno, entonces no voy a entrar a hacer, digamos, el detalle, pero sí es importante para la evaluación que usted tenga en cuenta que hay estados emocionales o emociones básicas, algunas opuestas de otras. La alegría es opuesta a la tristeza, la confianza es opuesta al asco, el miedo es opuesto a la ira y así, por ejemplo, la anticipación es opuesta a la sorpresa, pero la pregunta es, ¿y qué pasa si yo combino unos estados emocionales como se dan, como se pueden dar en la realidad? Es decir, ¿qué pasa si yo combino un estado de alegría con confianza, que era lo que veíamos ahora en la otra teorización? Luego, como se ve aquí, por lo menos en esta parte, hay un claro nexo entre una teorización anterior con esta que les estoy mostrando, entre este modelo y el anterior. Entonces, ¿qué pasa si yo estimulo o qué pasa si yo acompaño condiciones que me permiten mayor alegría o que el individuo experimente alegría con condiciones o estímulos o actividades que fomenten o que generen la confianza? Bueno, pues eso según esta teoría o algunas teorías podría traducirse en formas de expresión amorosa. Es decir, cuando yo creo esos contextos de alegría y confianza en la interacción con alguien que por ejemplo me despierta también deseo, por supuesto, estamos hablando de que estamos fomentando el amor. ¿Y por qué es importante evaluar este tipo de cuestiones así? Porque si yo quiero, por ejemplo, disminuir la sumisión o quiero acompañar a una persona que se siente, a ver, demasiado sumisa o demasiado dependiente, pues lo que yo debo trabajar en esa persona es estas emociones que están, estas combinaciones de emoción que me están llevando a esos estados. Porque si yo no trabajo estas combinaciones de emoción, pues me seguirá dando como resultado seguramente o probablemente o en algún lugar al menos ese tipo de respuesta emocional compuesta. Entonces, en la evaluación de estas emociones es importante que yo considere estas teorías de alguna manera para identificar manifestaciones miedosas, por ejemplo, o de sorpresa excesiva en un escenario, en una relación de pareja, en una relación afectiva, que me están llevando a una, por ejemplo, a una respuesta de alarma en el individuo. Entonces les doy un caso particular. A ver, recuerdo un paciente que andaba básicamente alarmado, o sea, no andaba tranquilo, porque como ustedes saben, la alarma es, digamos, contraria a un estado de tranquilidad. Entonces el individuo andaba básicamente en un estado de alarma, alarmado, y esto se debía a que revisando su historia reciente de experiencias con su pareja, y en el contexto de la pareja, porque no es un individuo que ande alarmado en todo contexto, como decíamos en las sesiones anteriores, son respuestas que se dan no totalmente, pero sí mayoritariamente según los contextos. También hay individuos, alrededor de un 5%, un 3 a un 5%, según algunos estudios, hay individuos que presentan respuestas emocionales que son transversales a distintos contextos, o sea, mayormente las dan casi que independiente del contexto. Son individuos que vienen biológicamente alterados, biológica o estructuralmente tienen algún tipo de alteración o algún tipo de malformación o algún tipo de realidad neural o orgánica que los pone en un estado permanente casi, o individuos que, por ejemplo, están drogados. Entonces hay algunos individuos que bajo la influencia de sustancias, entonces están en un estado de alarma casi que permanente, o por lo menos mientras duran las,
el estado de intoxicación más elevado de la sustancia que corresponda. Pero lo que nosotros debemos considerar fuera de esos casos que tienen que ver con alteraciones orgánicas, biológicas, genéticas, o por ejemplo por consumo de sustancias, que viene a ser una alteración orgánica, viene a ser una intoxicación del organismo y el sistema neural. Fuera de esos casos, lo que nosotros debemos tener presente para la evaluación y el acompañamiento, pues es cómo estas emociones básicas se están combinando en la historia reciente o se han combinado en la historia reciente o, por qué no, en la historia remota del paciente. Cómo estos episodios de miedo, miedosos con alguna pareja, con la pareja actual o con parejas anteriores, combinados con situaciones de sorpresa que el individuo no esperaba, que el individuo sí, el individuo no estaba preparado, no estaba acostumbrado para eso, lo llevaron a estados de alarma, estados de alerta prácticamente. Entonces es importante en la evaluación tener en cuenta que estas emociones o estados dependen teórica y en algún lugar empíricamente de estas combinaciones de emociones como las que estamos viendo. Entonces, si usted tiene una persona que desprecia y lo que queremos es acompañar a una persona que desprecia, preguntémonos acerca de su ira, de su asco, o si tenemos una persona agresiva, preguntémonos acerca de su ira, de su anticipación, o si tenemos una persona sumisa, preguntémonos por su confianza y su miedo, o si queremos fomentar amor, preguntémonos cómo estamos fomentando alegría y confianza para lograr esas tipos de respuestas amorosas que son mucho más complejas. O sea, que son bueno, por ejemplo, también hay otras combinaciones, se llaman diadas secundarias. Aquí hay, digamos, emociones básicas, que eran lo que estábamos hablando. Aquí eran combinaciones de emociones básicas. La alegría se considera, según muchas teorías, una emoción básica, así como la confianza, como el miedo, como la tristeza, el asco, la ira, la anticipación, bueno, todas estas que están acá. Pero también hay una serie de combinaciones que se llaman combinaciones de diada secundaria. Entonces, fíjese cómo la alegría y el miedo me dan culpa. Entonces, la pregunta es, si usted quiere evaluar la culpa, ¿cómo está considerando eh, eh, esta combinación de eventos en la historia reciente o en la experiencia del individuo? Alguien pudiera preguntarse, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene hablar de alegría con miedo para generar culpa? Bueno, hay evidencia teórica y empírica que sugiere que cuando yo me alegro, de algo que me provoca miedo, de un evento, de una actividad, de una relación que por alguna razón me provoca miedo, me provoca respuestas miedosas, pues lo que yo estoy generando funcionalmente o lo que yo estoy generando es un estado, una sensación de culpa. Entonces, si yo lo que quiero es acompañar o evaluar la culpa en sí misma, pues claro que lo podría hacer, pero hay que tener en cuenta que esa culpa es el resultado de unas combinaciones de eventos de distintas naturalezas. O sea que para entender la culpa de la persona, yo debo referirme a distintos estados como son la alegría y el miedo. Aunque aparentemente esto no tiene nada que ver, pues lo que se observa es que es como, a ver, si yo, para que usted me entienda el punto, si yo me alegro de consumir una sustancia prohibida, que sé que es una sustancia muy mala y que me genera miedo o alto nivel de rechazo, y fíjese que aquí entran el proceso de transformación de información a hacer su trabajo, es decir, que esto no opera solamente en el terreno de la emoción, sino que también operan, o sea que el terreno de la emoción no opera solo desconectado, simplemente como respuesta orgánica o biológica, como manifestación de algún tipo de activación o respuesta orgánica de algún tipo de circuito
neural, cerebral, sino que también es una realidad cognoscitiva. Es decir, acuérdense que la emoción es entendida como una respuesta derivada de biología y aprendizaje o cognición, pero también con algún componente motivacional, así como el afecto que yo tenga, por ejemplo, las expresiones afectivas hacia otro, hacia otros son primariamente vinculadas con motivación, aprendizaje y cognición y con algo de base biológica, por supuesto. O sea, no quiere decir que una respuesta afectiva no tenga un componente biológico de base, claro que lo tiene. Pero, digamos, esas teorizaciones, estos modelos convergen, muchos de ellos, en reconocer que la respuesta afectiva, pues, es una respuesta derivada que viene de procesos motivacionales y de aprendizaje cognitivos primariamente, pero por supuesto también, como se ve, está conectado con un proceso biológico, claro, porque nadie tiene afecto si su biología, si su disposición biológica, si su arquitectura biológica no se lo permite. Es decir, no, sentimos afecto porque nuestro cuerpo, nuestra realidad neural, nuestra realidad biológica también nos permiten expresar esa respuesta, pero es claro que el afecto tiene un vínculo, digamos, más directo en procesos motivacionales y de aprendizaje. Piense una cosa, si yo le expreso una relación afectiva hacia mi pareja, altamente afectiva, significativamente afectiva, es decir, a través, por ejemplo, de la conducta del amor, a través de ese tipo de expresiones, es por complejas, que tienen un componente afectivo muy, muy marcado. Siento un alto afecto por mi pareja, y expreso a través de sentimientos muy positivos y excitatorios, vinculados con estados excitatorios, ese afecto. Pues eso significa que estoy altamente motivado, la conexión con la motivación es clarísima. Estoy altamente motivado, o sea, una motivación intrínseca o extrínseca hacia mi pareja, y en la realidad no es ni una ni la otra, sino son las dos. Ojo con eso, la evaluación debe involucrar el reconocimiento de las dos. Por ejemplo, voy a hacer un poco gráfico, discúlpenme con este ejemplo que voy a mencionar acá, pero es para que se entienda. ¿Por qué estoy expresando estados altamente afectuosos hacia mi pareja? Porque esta pareja me motiva. Y puede ser que me motive porque, entre otras cosas, está vestida de cierta manera que yo considero y estimo dentro de mi repertorio de aprendizaje como muy apetitiva, muy deseable. Aprendí a desear ese tipo de vestimentas, ese tipo de, a ver, por ejemplo, ropa interior, ese tipo de estimulación. Aprendí a procesar ese tipo de estimulación, visual, táctil, olfativa, la que sea. Aprendí a procesarla de manera muy apetitiva, y obviamente eso está de la mano de una carga motivacional muy alta, está de la mano, es decir, son procesos hermanados del mismo nivel, de nivel uno, pero esa combinación de esos aprendizajes hacia ese tipo de ropa con encajes que me gustan tanto, combinados con una motivación extrínseca que viene de mi pareja, que me dice palabras muy, a ver, voy a ser un poco gráfico, discúlpenme, muy deliciosas, muy motivadoras, me llevan a expresar una alta carga afectiva hacia mi pareja, por supuesto, con un componente emocional. Muy claro, claro, nadie va a negar la emoción, es que aquí no se niega ningún proceso, sino lo que se hace es como tratar de racionalizar y buscar nexos y buscar conexiones entre distintos procesos para una evaluación integral de por qué usted finalmente está dando hacia esa pareja esa respuesta tan altamente excitatoria, una respuesta de búsqueda, por ejemplo, o de interacciones sexuales, o de búsqueda de expresiones afectivas altamente elaboradas hacia la pareja, de compartir actividades, experiencias, de construir una vida juntos, o lo contrario, porque yo estoy dando esas respuestas como resultado tan desinteresadas, tan lejanas, esas respuestas tan apocadas, tan desinteresadas, tan planas, o incluso agresivas hacia mi pareja.
pues lo que hay que revisar es justamente cómo se dieron esos procesos y hablando de emociones, justamente cómo, por ejemplo, eh, yo fortalezco o yo considero distintas combinaciones de estados emocionales, afectivos y elaboración cognitiva para lograr o para entender por qué tengo ese tipo de sentimientos o de respuestas que pues no corresponde al caso evaluar aquí tan detalladamente, pero sí se los voy a dejar como ejercicio. O sea, ya son las 8:05, entonces me voy a permitir dar un receso de 10 minutos, pero un receso que lleva una pequeña tarea para aprovechar el tiempo. Voy a dejar este estímulo aquí puesto, no, perdón, voy a dejar el siguiente estímulo puesto. Ustedes entonces en estos 10 minutos van a tener la oportunidad de reflexionar un poco. En este cuadro nos hablan de los sentimientos cuando las necesidades están satisfechas, pero lo vamos a tomar acá de los sentimientos cuando las necesidades están no satisfechas o insatisfechas. Y precisamente aquí podemos ver la combinación de algunos estados emocionales y sentimentales, o sea, estados sentimentales que implican emociones básicas o secundarias como las que vimos de fondo. Entonces, el ejercicio es, por favor, revisen el cuadro mientras, tómense un minuto, 2 minutos para revisar el cuadro mientras estamos en el descanso de 10 minutos, que va a ser ahorita a las 8:07, en un minutico. Y piensen en un ejemplo en el cual usted claramente ve que esa vergüenza se vincula, eso que usted ve o evaluó o identificó como vergüenza, por ejemplo, se vincula con una condición nerviosa, culpable, cohibida, o como esa sensación o sentimiento de fatiga se vincula con un agotamiento, un letargo, un estado somnoliento, un estado cansado o cómo el dolor que expresó algún paciente o que expresó alguna persona que usted acompañó, ese dolor, se vincula con el luto, se vincula con un estado de devastación o procesamiento cognitivo de devastación, una elaboración de alguien de que está devastado, destrozado, dañado, solitario, miserable, arrepentido, etcétera, y así las distintas combinaciones que están aquí. Es decir, repito el ejercicio. Miren el estímulo, por favor, el cuadro. Imaginen una situación propia o de alguien que hayan conocido recientemente, en donde estos sentimientos se manifestaron a flor de piel, es decir, se le notaba enojado, se le notaba desconectado, se le notaba molesto, se le notaba avergonzado, se le notaba confundido, se le notaba incómodo, se le notaba doloroso, o dolorido más bien, se le notaba triste. ¿M? Eh, y cómo usted puede reconocer algunos de estos sentimientos y algunos de estos estados en esa persona que supuestamente estaba molesta o que estaba fatigada. ¿Cómo manifestó esa persona algún tipo de sentimiento de estos o incluso otros vinculados con ese estado de vergüenza que esa persona manifestó o que usted identificó? Ese es el ejercicio, por favor. Entonces, son las 8:09. Voy a dejar puesto este estímulo. Nos vemos a las 8:19 para dar interpretación y continuar con el tema. Bien, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar. No sé si alguien nos quiera regalar su pensamiento, sus ideas frente a cómo ve o cómo evaluaría esa expresión, por lo menos cualitativamente,
de esos estados en su persona o de pronto en algún caso que nos quiera compartir. No sé. A ver, vamos a darla, a ver si alguien levanta la mano para participar. ¿Cuál es su pensamiento frente a eso? ¿Cómo lo ve en algún caso? ¿O cómo lo vio? ¿Me escucha? ¿Alguien quiere compartirnos su interpretación? Por favor, levante la mano, quien quiera hacerlo. Hola, ¿sí me escucha? ¿Quieres participar, compañero? Número 10. ¿Alguno que quiera participar? Número 10. Gracias, sí. Discúlpame que me refiera así. No, no identifico tu nombre. Adelante, adelante. Ya puedes hablar. El compañero no lo escuché. ¿Alguien más que quiera compartir, por favor? Su pensamiento, su interpretación sobre esto. Bueno, entonces yo les voy a dar un ejemplo antes de entrar en el último tema, que es el afecto y posibles parámetros de evaluación del afecto. Entonces, estábamos hablando de un estado de sentimientos, por ejemplo, de enojo, que es muy común en los pacientes. Los pacientes están enojados, nos manifiestan que están enojados. O alguien que los acompaña dice que la persona está enojada. Bueno, el enojo en realidad, según estas teorías, puede tener que ver con un enfurecimiento, un estado furioso, indignación o resentimiento. ¿Eso para qué nos puede servir a nosotros? Bueno, si nosotros vemos el enojo en sí mismos y queremos evaluar el enojo, tal vez existan formas, pero lo que pudiéramos preguntarnos es cuáles son los componentes del enojo o cuáles son los estados subyacentes al enojo que nos pudieran dar una pista de alguna manera, cómo es que esa persona llegó, no por qué necesariamente, sino cómo es que esa persona llegó a estar enojada, a mostrarse ante nosotros enojada. Bueno, lo que se observa es una persona que está indignada, que es un estado similar, pero no es propiamente el enojo, una combinación de indignación con un enfurecimiento o una combinación de indignación con un resentimiento. Es decir, si usted ya entiende, es capaz de entender que una persona estaba indignada porque, por ejemplo, fue víctima de una violación de un derecho suyo, alguien pasó por encima de su derecho, de su persona y esa indignación, la persona no entiende, la persona no acepta, la persona no puede, no le puede caber en la cabeza que le hayan violado su derecho, está claramente indignada.
Eso se combina con un resentimiento, por ejemplo, hacia el emisor del acto que le provocó la indignación o hacia la institución que representa el emisor del acto de violación de su derecho. Esa combinación de resentimiento e indignación son las que en parte ayudan a entender por qué la persona me está manifestando ese nivel de enojo con su sitio de trabajo. Entonces, esto es muy común, por ejemplo, en trabajadores, en donde vemos trabajadores que se muestran enojados, por ejemplo, con la institución, se muestran enojados con el trabajo y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que usted esté así de enojado? ¿Qué es lo que lo lleva a ese estado o condición de enojo? Bueno, evaluando un poco más, uno identifica cualitativa o cuantitativamente eventos, uno o más eventos, y cualitativamente en donde hay un resentimiento y un estado de indignación frente a un evento que le causó un procesamiento de rechazo, un procesamiento de no aceptación y un procesamiento de frustración frente a un derecho o una condición violada de su persona o de su condición laboral o algo así. Esa combinación, porque es que el problema no es identificar un antecedente por sí solo, es la combinación de los antecedentes que evaluados tanto cuantitativa como cualitativamente, o por lo menos en uno de esos niveles, cuantitativo o cualitativo, me permite entender que la persona se me está mostrando enojada porque en realidad esa persona fue víctima de un tipo de violación, de una condición laboral o de un acuerdo laboral o de un estado de cosas en su trabajo. Está indignada esa persona porque no puede creer, no puede entender, no ha podido entender cómo ese compañero se tomó la ligereza o se tomó la atribución de proceder de esa manera. Claramente la persona está indignada. Y esa combinación de esa indignación con ese resentimiento hacia ese compañero o hacia lo que el compañero representa, porque en terrenos mentales, en terrenos de evaluación del comportamiento, debemos entender que no es solamente estímulos simples o asociaciones de estímulos simples de lo que se trata aquí, sino es de la representación simbólica. Puede ser en un contexto simbólico, hablando de contextos. Puede ser en un contexto representacional, puede ser en un contexto más amplio, ese resentimiento hacia lo que la persona representa, por ejemplo, un resentimiento hacia la autoridad, que me lleva a tener un empleado que está enojado frente a la institución, pero más particularmente frente a las personas que prestan el servicio de seguridad de la institución. Está enojado con esas personas. Entonces, obviamente, esta evaluación de esos componentes o esos sentimientos, como se entienden en esta teorización, me permitiría a mí entender cómo llegó, no por qué necesariamente, sino cómo llegó esa persona a ese estado de vergüenza, malestar, dolor. Por ejemplo, el caso del dolor. El dolor, una persona manifiesta sentir dolor, pero yo no fui capaz de ver en mi proceso de evaluación que no es el dolor en sí mismo de lo que hablamos acá simplemente, sino es de unos estados sentimentales y de unos procesamientos vinculados, porque el sentimiento está asociado a un procesamiento cognitivo siempre. No son cosas que funcionen disgregadas, sino son cosas que funcionan encadenadas. Es decir, como veíamos en la diapositiva anterior, que trabajamos hace como una hora, estábamos hablando de procesos de primer nivel y el procesamiento de información y la cognición estaba hermanado de la mano de la motivación y de la biología. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estado de dolor, el problema es que no es solamente, por ejemplo, el sentimiento de dolor en sí mismo, sino es cómo esa persona percibe un daño, cómo esa persona se siente miserable frente a ese daño ocasionado, cómo esa persona se siente arrepentida y miserable frente a ese daño o ese destrozo ocasionado.
que lo lleva a una sensación de devastación o que se vincula con una sensación de devastación y que se traduce finalmente en una reporte de dolor mayor, de dolor más significativo. Entonces, si nosotros no vemos esas sutilezas, no vemos esas conexiones y no las consideramos cuantitativamente o cualitativamente o eh, de alguna forma que nos permita identificar algún tipo de parámetro y naturaleza, pues entonces no estamos entendiendo bien pues el estado en sí mismo, y si no evaluamos el estado, pues difícilmente pudiéramos hacer algún tipo de acompañamiento. Por ejemplo, si no reconocemos que una persona está triste, simplemente nos fijamos en la tristeza, pero no nos fijamos en en los estados que pudieran llevar o que pudieran estar vinculados a ese resultado de tristeza. Entonces, una persona que obviamente identifica que no tiene esperanzas frente a un hecho. Vamos a suponer una persona que supo que contrajo una enfermedad muy grave, infecciosa, contagiosa, qué sé yo. Entonces es una persona que identifica que no tiene esperanza frente a esa condición. Y si a eso le sumamos un estado de decepción frente a un sistema de salud que no le responde, un sistema de salud que le dice que ese tipo de condiciones no pueden ser tratadas o que ese tipo de condiciones deben ser evaluadas a través de técnicas que el sistema pre no le cubre, el sistema de salud no le cubre. O sea, si no vemos en esa evaluación que esa sensación de desesperanza se está combinando o se combinó con estado de decepción frente a un sistema de salud que se vincula con un estado de desesperación. La persona está dando muestras de desesperación o dio muestras de desesperación frente al hecho de que no encontró respuesta en su sistema de salud y siente esa desesperanza frente a esa condición médica. Si nosotros no entendemos esas conexiones entre los sentimientos y estados, con la emoción de tristeza, con lo que nosotros vemos como el estado de tristeza ya manifiesto, pues digamos que estamos haciendo una evaluación poco, digamos, superficial de la emoción, porque la estamos viendo en sí misma como un resultado, pero no estamos explorando los componentes que puede, o los elementos que puede involucrar ese estado. Bueno, voy a compartir el último estímulo del día de hoy, que es sobre los afectos, sobre el proceso afectivo. Y aquí hay una parte bien interesante que quiero que reflexionen, que los invito a reflexionar, porque el afecto es bien interesante y un tanto complicado. No es tan sencillo evaluar el afecto porque la respuesta afectiva involucra varios procesos. Entonces, quiero llamar la atención sobre esto primero. ¿Qué involucra la respuesta afectiva? Involucra claramente emociones como las que vimos, sentimientos como los que vimos, pasiones, hay teoría frente a esto, estados de ánimo. O sea que la respuesta a lo que nosotros entendemos como afecto es una combinación de todos estos tipos de eventos, que son eventos de base biológica, que son eventos de base cognitiva biológica, que son eventos de base cognitiva motivacional biológica. Entonces la respuesta afectiva es una respuesta altamente compleja y que tiene unas características como son un alto nivel de subjetividad. Es decir, claro que los afectos pasan por la subjetividad y es el individuo en su subjetividad quien se siente diferente. Es decir, es claro que un estado afectivo tiene que ver con cómo el individuo se siente, y eso pasa por cómo percibe su sensación, por cómo interpreta su sensación, por cómo se motiva frente a la sensación misma o se desmotiva frente a la sensación misma y cómo la ha procesado en su historia.
El problema del afecto también es que tiene una trascendencia, es decir, el afecto toca a los demás. El afecto es un tipo de proceso que involucra el relacionamiento con otros, o sea, no es solamente una manifestación o un proceso que se da, ni es principalmente un proceso que se da en el mundo interior del sujeto, independientemente de la relación con los demás, sino que es un proceso que tiene un alto nivel de trascendencia y que afecta la relación con los demás. Claro que los estados afectivos que involucran emociones negativas muy fuertes o sentimientos muy negativos o estados de ánimo perennes o estados de ánimo, digamos, crónicos muy negativos, claro que pueden inclusive trascender en el tiempo y tener un deterioro o vincularse con un deterioro cognitivo en el sujeto, con un deterioro mental en el sujeto, que también tiene un correlato cognitivo. También el afecto tiene unas características comunicacionales. El afecto implica la comprensión de la emoción del otro, y implica que el otro también tenga una comprensión de mi propia emoción. Son procesos duales en el sentido de que involucran la interacción con el otro. El afecto claramente involucra al otro. Y hay una polaridad, es decir, una variación en un espectro de la expresión afectiva. Me voy a referir a lo más importante que creo que debemos reflexionar para efectos de la evaluación, que es la parte que habla de los parámetros de la evaluación. Bueno, ojo porque los parámetros que yo voy a mencionar a continuación son parámetros de la evaluación del afecto desde una perspectiva primariamente cualitativa, es decir, que tiene que ver con aspectos de la naturaleza de la expresión del afecto. Entonces, si nosotros estamos hablando del afecto, tenemos que hablar de qué tipo, cualidad de la expresión estamos involucrando en el afecto. ¿Es su expresión sentimental? ¿Es su expresión emocional? ¿Es su expresión del estado del ánimo de lo que estamos hablando? Por ejemplo, estamos hablando de un estado, de un afecto depresivo, del espectro del tipo dolor emocional, tristeza, angustia, ansiedad, o estamos hablando de una angustia patológica, estamos hablando de un estado afectivo de fobia. O sea, no me refiero aquí a un trastorno o a una condición patológica de la fobia, sino me refiero a un estado afectivo de fobia. Me refiero, o estamos hablando de una crisis de pánico, o estamos hablando de una ansiedad generalizada. Es decir, estas expresiones patológicas de los estados afectivos que involucran, si usted se pone a ver la fobia, la crisis de pánico y la ansiedad generalizada, involucran condiciones de miedo, emociones de miedo, tristeza, dolor, angustia, ansiedad como estado. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos evaluando? ¿Estamos hablando del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad? ¿Estamos tal vez hablando de una fobia, de una crisis, de una ansiedad generalizada? Ahora, también nosotros, si queremos hacer un acompañamiento y una evaluación comprensiva, gracias. No solo debemos hablar de afectos depresivos, sino también podemos hablar de afectos expansivos, de la alegría, entendida como un estado de bienestar. Senadora. No la ponen en el carro, no. Apaga las luces y se la dejo ahí en el carro. La deja ahí en el carro. ¿No? Este, la tarjeta. ¿Va a salir otra vez? Yo ya. Ah, bueno. Gracias. No, Listo. Bueno, también en la evaluación debemos considerar el afecto expansivo, es decir, estados de alegría. Si nosotros queremos hacer una evaluación comprensiva, recuerden que les pasé en la primera sesión de estos encuentros un estímulo que se llamaba algo así como análisis funcional en un fondo blanco. Y en ese estímulo abajo a la izquierda hablaba de los factores protectores. Bueno, el individuo tiene la habilidad de explorar en sí mismo afectos expansivos, es decir, de explorar estados de alegría,
el individuo explora, digamos, procesamientos vinculados con su bienestar, con el bienestar de sí mismo, el bienestar de su familia, el bienestar de su núcleo familiar, el bienestar de su pareja, el bienestar en su trabajo. Es decir, esto no solamente debe ser evaluado desde un punto de vista negativo, como algún tipo de patología o como algún tipo de afecto depresivo, sino también debe ser evaluado en un sentido positivo, y tener presente que no siempre los estados de alegría o de excitación son sinónimo de bienestar, que también existe un concepto de alegría patológica. Entonces hay estados eufóricos en donde, por ejemplo, los ocasionados por intoxicación por drogas, o disfóricos, en donde hay un malestar o disconfort, caracterizados por ansiedad y exaltación. Entonces, bueno, son cuestiones que deben ser evaluadas. No voy a extenderme más en todo esto porque eso ya pertenece al terreno de la psicopatología y de la evaluación psicopatológica, pero es como para darles unas cuestiones claves en la evaluación. Sino me voy a referir es a los parámetros específicamente en esta parte que sí quiero que reflexionemos un poquito sobre cada uno de ellos. Bueno, tipo o cualidad de la expresión afectiva. ¿Estamos hablando de un afecto depresivo o estamos hablando de un afecto vinculado con alegría? ¿Estamos hablando de un afecto vinculado con el miedo, vinculado con una emoción de fatiga, con una emoción de asco, de repulsión, de qué tipo de expresión afectiva estamos hablando? Estamos hablando de una variabilidad que se da a lo largo del día, de una manera ostensible, de una manera al parecer no muy estable, es decir, un individuo que pasa de unos estados afectivos a otros, casi que exagerando en segundos, o sea, interactuando con una misma fuente de estimulación, con una misma persona, con su misma pareja. Es un individuo que fluctúa de una manera exageradamente variable, es decir, no se mantiene el individuo dentro de unos rangos o una elongación más o menos predecible, sino que es un individuo que tiene estallidos de expresión afectiva, estallidos eufóricos. Entonces, en la evaluación de este tipo de respuestas es importante tener en cuenta el rango como parámetro, el grado o intensidad, claro, qué tanto es en una escala esa intensidad. Puede ser, claro, autopercibida o puede ser observada, porque aquí en la evaluación no solamente se debe tener en cuenta, aunque, claro, el afecto es un proceso que pasa por la subjetividad del individuo y por la subjetividad de quien evalúa, o sea, los analistas del comportamiento, quienes evaluamos, estamos también cargados de subjetividad y muchas veces no podemos, a ver, desprendernos de la subjetividad a la hora de evaluar estos estados, pero sí debe haber algún tipo de evaluación que involucre al individuo, que involucre un sentido autocrítico del individuo frente a esa intensidad, frente a la misma variabilidad, y eso se debe contrastar con algún tipo de valoración, observación de parte del clínico que pueda de alguna manera establecer qué tipo de fluctuación o qué tipo de respuesta, qué tipo de curva más o menos puede tener la persona en su expresión. Y pues eso implicaría identificar algunos picos y algún comportamiento medio alrededor de esos picos durante un periodo de observación. Está el problema de la estabilidad del comportamiento. Recuerden que la estabilidad de estas medidas y el comportamiento no se puede sacar de una medición de 2 o 3 puntos, sino como decíamos, la estabilidad, por ejemplo, tiene que ver con el concepto de la línea de base. Entonces, si nosotros estamos evaluando este tipo de respuestas, la estabilidad se puede referir a, en realidad, el sujeto cómo presenta este tipo de respuestas a lo largo de un continuo de tiempo, es decir, a lo largo de unos días, semanas, si es que se cuenta con el recurso para evaluar, o a lo largo de unos meses incluso.
O sea, no, hablar de estabilidad no se puede referir únicamente a mantener el comportamiento en una constante que nunca se va a dar, sino se refiere es a ser capaz de identificar cuál es la curva de comportamiento pasados los días o pasadas las semanas, considerando incluso unos puntos de inflexión, considerando unos puntos extremos que es natural que todos nosotros los demos. Por ejemplo, cuando estamos excesivamente cargados de compromisos, excesivamente cargados de amenazas o hay una excesiva carga de amenazas a nuestro alrededor, es claro que no vamos a presentar un comportamiento estable, pero la estabilidad, aparentemente estable, pero la estabilidad de nuestro comportamiento no se vería solamente por esos picos, sino se vería es en el continuo a lo largo de unas semanas o unos incluso meses de evaluación que nos permita a las personas que estamos haciendo la evaluación realmente conocer qué tan estable es esa persona a lo largo del tiempo, porque hay personas que aparentemente son muy estables, pero resulta que llega la quincena, resulta, como decimos aquí, una persona quinceneado, una persona con el dinero en el bolsillo, muchas veces, sobre todo personas del perfil de poco control de impulsos o dificultades en el control de impulsos, propensión al consumo de sustancias, dependencia emocional, bueno, entonces o inmadurez algún tipo de inmadurez mental. Entonces son personas que mm, van a tener una serie de picos vinculados con eventos por ejemplo, de consumo, de drogas, de alcohol, se gastan la plata en un segundo, se vuelven locos en un segundo. Y ese tipo de expresiones y estallidos afectivos y emocionales, usted no los va a ver en el corto plazo, en una medición de 2 días, sino que usted los va a ver seguramente en el mediano o tal vez incluso largo plazo, va a ver realmente, se va a dar cuenta de la estabilidad. La reactividad. ¿Cuál es la reactividad del individuo frente a la aparición de ciertos estímulos en el ambiente o de cierto tipo de información o transformación de información en su mundo interior? ¿Qué reactividad tiene el individuo frente a, por ejemplo, temas como el manejo del dinero, temas como el manejo de la infidelidad de su pareja, temas como el manejo del cuidado de los hijos? Esos son temas supremamente importantes, que son temas en los que nosotros tenemos distintos niveles de reactividad en nuestra cotidianidad y es importante que quien evalúa haga algún tipo de exploración, considere estos aspectos porque no es lo mismo una persona que está mostrando agresividad o que está mostrando una expresión afectiva cargada de odio y cargada de unas emociones muy negativas e intensas cuando se trata de ciertos temas, por ejemplo, el tema del cuidado de los hijos, el del cuidado del hijo, el tema del cuidado del anciano enfermo en casa, el tema del sacar las mascotas a dar a dar la vuelta alrededor de la casa y ese tipo de cosas. O sea, es importante ver cómo el individuo, no solamente qué tipo de expresiones tiene y qué tan intensas son y cómo es su variabilidad, sino cómo reacciona frente a diversos tipos de procesamientos, temas o cuestiones que son de interés para el evaluador, porque el individuo ha manifestado o su pareja o su familia ha manifestado que de alguna manera son temas cruciales o son temas en los que la respuesta del individuo se ve comprometida y es necesario hacer algún tipo de acompañamiento frente a eso. Es decir, debemos ver cuál es la reactividad frente a esos temas o eventos que para nosotros pueden ser despreciables, pueden ser menores, pero que para el individuo en un proceso de exploración, de evaluación, resulta que no lo son tanto. Bueno, otro tema es el problema de la adecuación, o es el parámetro de la adecuación. Tenemos eventos y tenemos estímulos y tenemos situaciones, pero la pregunta es el individuo cómo se adecua frente a su miedo. Porque todos sentimos miedo, todos sentimos asco, todos sentimos emociones básicas todo el tiempo, pero lo que nos debemos preguntar es cómo nos estamos adecuando a la experiencia de esas emociones. Eso también es importante evaluarlo, es decir, no solamente hablamos de
cómo lo presenta a lo largo del tiempo, qué tan estable es a lo largo de un periodo de tiempo, qué intensidad, qué variabilidad, cómo es la cualidad de la expresión, qué involucra, sino está el problema de la adecuación. ¿Cómo me adecuo yo a mi condición de miedo? ¿Cómo me adecuo yo a mi condición de repulsión, de asco? ¿Cómo me adecuo yo a la sorpresa de que mi pareja, por ejemplo, llegó con un olor de un perfume masculino o cosas como esas? Es decir, ¿qué tipo de respuestas voy a dar yo o qué tipo de respuestas da el individuo? Se adecúa frente a ese tipo de eventos del ambiente o incluso se adecúa frente a algún tipo de procesamiento interno, porque algunas veces el problema de la adecuación no está en el terreno de la estimulación externa, sino está en el terreno de la estimulación interna. Es decir, a algún tipo de individuo le cuesta adecuarse o tiene dificultades en el proceso afectivo que tiene que ver con el parámetro de adecuación. Simplemente porque cuando piensa en cómo le fue infiel, cuando se acuerda y cuando evoca, por ejemplo, el evento de la infidelidad de su pareja, que como su pareja le relató, ambos estaban tomados y en medio de ese el estado de alcoholización, su pareja le reveló, le relató cómo le fue infiel y le dio detalles y el individuo no se adecua a la experiencia. La adecuación que tiene el individuo es... pues es deficitaria, es insuficiente, el individuo no elabora, no elabora si se quiere el duelo, no elabora si se quiere la pérdida, no elabora, no procesa debidamente esa emoción, esos sentimientos, sino que continúa apegado a unos estímulos, a unas formas, a unos recuerdos, a unas vivencias y no fluye en su emoción, en su respuesta afectiva, sino que continúa y revive y prácticamente como se dice en términos de condicionamiento, reaviva, reactiva esa respuesta maladaptativa. Entonces hay que ver el problema de la adecuación. El problema de la congruencia tiene que ver con los componentes de los estados afectivos, o sea, si usted está diciendo una cosa, pero está manifestándome que siente otra cosa, ¿cuál es esa congruencia? Hay que evaluar ese estado de congruencia entre lo que usted dice, lo que hace y lo que se supone que está experimentando, lo que se supone que está sintiendo, lo que está diciendo y lo que usted está haciendo. Básicamente la congruencia es en niveles de respuesta, en niveles de experiencia. Entonces, obviamente, los individuos que no tienen congruencia, por ejemplo, individuos que hacen una cosa que no corresponde con lo que siente o que experimentan sensaciones que no corresponden con lo que hacen, entonces son individuos que presentan algún tema o algún parámetro de congruencia que debe ser explorado, porque lo que se observa es que individuos altamente incongruentes, es decir, que hacen una cosa que aparentemente no tiene que ver con sus reportes de sus sentimientos, no tiene que ver con la elaboración cognitiva que hace frente a eso, podría estar indicando algún tipo de deterioro mental o algún tipo de condición más severa. Entonces es importante evaluar esa congruencia en los niveles de respuesta. Y finalmente el reconocimiento, es decir, el individuo que tanto reconoce que está experimentando sensaciones, sentimientos, emociones, combinaciones de ellos. Por ejemplo, si usted le muestra una tabla de esas, como las que le mostré, si usted trabaja con su paciente, con esta teorización o con la que sea, hay diferentes teorizaciones, pero en últimas son formas de racionalizar las relaciones y en parte las funciones que tienen los componentes y las formas de expresión emocional, afectivas y sentimentales. Entonces, si usted trabaja eso con el paciente, lo que se puede preguntar es, bueno, ¿y usted qué tanto reconoce, qué tanto reconocimiento tiene de las distintas formas de manifestación de su emoción y de su afecto y de las relaciones que tienen esas formas de manifestación? Todo esto es importante tenerlo presente para la evaluación del comportamiento en lo que tiene que ver con los procesos emocionales y afectivos. Bueno, no sé si en este punto y hora, siendo ya las 8:52, hay algún tipo
de comentario, pregunta. Quisiera abrir estos últimos minutos para que hagan algún tipo de comentario, pregunta. Voy a dejar este estímulo aquí puesto. eh, a ver si de pronto leyendo este estímulo se les ocurre algún tipo de comentario, pregunta, quieren complementar, quieren aportar algo al- a la discusión. Entonces, a ver, ¿alguien quisiera levantar la mano? ¿Tiene algún tipo de pregunta, comentario? A ver, compañeros, ¿algún tipo de pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha, compañeros? ¿Algún tipo de comentario, compañeros? Sí, señor. Más ejemplos concretos, dice la compañera. Bueno, cerremos el espacio con algunos tipos de ejemplos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en esta parte que sintetiza lo que estábamos mencionando recién, entonces en la exploración clínica, en la evaluación clínica, usted debe tener en cuenta la intensidad ausente o presente de una emoción y la intensidad de la emoción reportada subjetivamente por el individuo o observada por usted, como por ejemplo hablamos de una emoción como o una respuesta emocional compleja como la ira. Usted, ¿qué tanta ira siente en este momento? Yo lo observo de tal manera o de tal otra que me hace pensar que usted está con ira. Bueno, me dice aquí la compañera, usted no está visualizando el chat. Uno, bueno, listo, ok. No, no, no. Estoy visualizando el estímulo que trabajé en la última parte. Sobre esto, espero que lo estén viendo. Estoy viendo una parte que dice exploración, intensidad, ecuación y reconocimiento. Si están viendo eso, por favor me confirman. Si están viendo eso. Gracias, David. Por ahí te veo en cámara. Gracias. Un saludo, David. Bueno, estamos hablando del ejemplo. Entonces, estamos hablando de una persona que me está expresando una ira, un estado de ira. Bueno, lo primero es reconocer si estamos hablando de ira. Reconocer en términos, pero ojo porque el reconocimiento es un proceso dual. Reconoce el observador que está haciendo la evaluación que su paciente o su acompañado está presentando un estado de ira, está realmente con ira. Eso significa que usted reconoce, por ejemplo, que la ira tiene que ver con situaciones de frustración, la ira tiene que ver con situaciones en las que el paciente identifica que hubo un daño, ¿cierto? Por ejemplo. Bueno, y si es así, si usted lo reconoce, el paciente reconoce esos estados, cómo reconoce que vivió o cómo reconoce que ocurrió ese daño, que ocurrió esa violación de sus derechos o de sus condiciones o de los acuerdos tácitos o explícitos en una comunidad. Es decir, ¿qué es lo que le causa esa sensación o sentimiento de haber sido dañado y de estar en un estado a ver, de que no, de imposibilidad de resolver ese daño? Si eso es así, ¿en qué medida el individuo o de qué manera el individuo reconoce eso
¿Y eso qué congruencia tiene con la observación que usted hace? El individuo cómo se adecuó a esa situación de ira, es decir, esa ira que usted siente, cómo finalmente la expresa. Es decir, usted expresó la ira golpeando otras personas. Usualmente usted golpea a otras personas en estas condiciones de ira. ¿Cómo es su expresión o cómo fue su expresión de ira en este episodio que está relatando, que usted se siente con mucha ira? ¿Cómo fue su expresión hacia su pareja? ¿Cómo fue su expresión hacia su familia? ¿Cómo fue su expresión en el contexto laboral en donde ocurrió el supuesto daño o el agravio que usted se siente resentido y con esa percepción de daño que le ocasionó un tercero o unas personas? ¿Qué congruencia hay entre lo que usted reporta, que siente, piensa e hizo o hace? ¿Qué congruencia hay en esos niveles? ¿Hay alguna discrepancia entre lo que usted me dice o lo que usted reporta, sentir, lo que usted hizo y lo que usted eh, eh, experimentó como emoción? ¿Hay discrepancia en esos niveles? ¿O es lógico pensar que una persona bajo su condición en que, por ejemplo, usted estaba sentado en el escritorio trabajando y llegó un compañero y le dio un golpe, supuestamente producto de la confianza y la camaradería que se tienen los dos, y le dio un golpe bastante subido de tono que le ocasionó a usted algún daño y usted no podía creer, no podía creer que ese compañero le hubiera dado ese golpe, y que usted estuviera sintiendo dolor en su espalda y que no, usted no podía creer que un compañero se tomara la atribución de golpearlo de esa manera, por ejemplo, o que un compañero se tomara la atribución de tocarle sus partes. De tocarle una pierna, de tocarle sus nalgas, una nalga, una cosa de esas, por ejemplo, en el contexto de un abuso o de un acoso por parte de un jefe o un par a una mujer en el contexto laboral, usted está indignada frente a ese hecho, no entiende, o sea, no, ¿cómo experimentó usted y qué elaboración hace frente a esa indignación que siente? ¿Qué hizo frente a eso? ¿Cómo se adecuó a la sensación de indignación? ¿Cómo resolvió o cómo permitió fluir esa indignación o ese estado en su caso particular? La respuesta que usted dio frente a esa indignación y frente a esa condición fue ¿cuál? O sea, usted, ¿qué fue lo que hizo? Me dice que tomó algún objeto y se lo lanzó. Usualmente hace usted ese tipo de cosas. Cuénteme un poco sobre eso. ¿Qué tipo de objeto era? ¿Cuál era su intención al lanzar el objeto? ¿Era simplemente golpear a la persona, ocasionarle un daño significativo a la persona? ¿Quería herir a la persona? ¿Lo logró? ¿Lo hizo? ¿Qué tipo de respuesta hubo en el ambiente? Bueno, hay que explorar ese tipo de congruencias, intensidades, cualidades de los eventos afectivo-emocionales y el reconocimiento que la persona hace frente a no solo el daño que se le ocasionó, sino frente a la adecuación, frente a la misma congruencia y frente al manejo o gestión que la persona le dio a la resolución de ese estado emocional. Todo eso, o de ese estado afectivo, todo eso nos va a dar cuenta de cuál es la condición de la persona y si realmente la persona requiere algún tipo de apoyo. O sea, si nosotros encontramos que la intensidad fue demasiado elevada, la respuesta fue demasiado intensa, la cualidad de la experiencia está marcada por aspectos muy negativos sobre sí mismo, los demás, eh, la relación con los demás, todo el contexto completo en el que se dio, la adecuación o gestión que le dio a la experiencia emocional y afectiva. Fue adecuada, fue congruente, el reconocimiento que hace de estos aspectos y de la necesidad o prevenir ese tipo de situaciones o fortalecer sus habilidades
regular esos estados o controlarse en ese tipo de respuestas agresivas. ¿Es claro o no es claro el reconocimiento? La persona no reconoce, la persona sigue insistiendo que donde hubiera tenido un cuchillo o donde hubiera tenido algún objeto contundente, se lo hubiera estrellado o se lo hubiera enterrado al agresor. Bueno, todo ese tipo de cosas deben ser evaluadas en el contexto particular de los hechos y del caso que estemos hablando. Bueno, ya son las 9:02. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos veremos mañana, Dios lo permita, para continuar con su proceso de formación. Hasta pronto. Gracias a ti. Esté muy bien, gracias.